dice, esta póliza sirve, o de plano, pues nada más compraste papel muy caro. ¿Sí? Entre ellos dos, aunque no lo crean, pues prácticamente tenemos aquí cerca de 70 años de experiencia. ¿Sí? Marcial, tienes que, pues, ¿qué? 35 años, 33. Como 33 años de experiencia en seguros. Erwin, que es el más joven de todos, ¿no? Ahí lo rescatamos de que estuviera viendo las novelas. Él ya estaba en su casa cómodamente jubilado, pero vimos que todavía tenía más que dar y le invitamos. Él tiene alrededor de poco más de 40 años en el medio. 40 años en el medio de seguros. ¿Sí? Por otro lado, Ricardo, él es mi socio, y él también tiene 20 años en el medio. Su trabajo mayormente es la parte comercial, en la cuestión de los agentes. Él hace la parte de recluta de agentes. Y su servidor, yo tengo apenas 8 años en el medio y me dedico a la parte comercial, a la cuestión de estar con el cliente. Y juntos armamos el equipo. La cuestión aquí es, acudimos con el cliente, vemos sus necesidades, visitamos las empresas y en función a eso desarrollamos la estrategia para que el cliente tenga la mejor póliza, ¿sí? Aquella que en verdad cubra sus necesidades. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a platicar y vamos a aprovechar mucho la presencia de Marcial, porque vamos a hablar sobre el tema de RC, que es la parte de responsabilidad civil, lo que conocemos como daños a terceros. Es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, Marcial, si nos echas la mano, por favor. Por lo que nos comentamos por lo que nos comentaron que íbamos a ver propiamente en esta charla, era la cuestión de cómo operaba el seguro de responsabilidad civil, o sea, RC, daños a terceros. Propiamente en una póliza de responsabilidad civil hay varios tipos de responsabilidad. Una y la más conocida es la responsabilidad general, la que opera cuando alguna persona ocasiona un daño a terceros en personas y bienes. Propiamente en vehículos es así como que el ejemplo más claro, ¿no? Cuando vas conduciendo, atropellas a una persona o le pegas a otro vehículo o ocasionas daños a propiedad, ¿no? Propiamente. Es cuando opera el RC general, daños a terceros, tanto en personas como en bienes. En este caso no voy a meter mucho a fondo porque creo que lo que a ustedes más les interesa son las cuestiones de las pólizas de paquete empresarial, ¿no? Las que se manejan en una empresa, propiamente es la que más les interesa, ¿o me equivoco? ¿No? También de responsabilidad civil de actuar de los profesionales, por ejemplo, de los verificadores. Esas pólizas de responsabilidad civil profesional, solamente el mercado maneja ahorita la que es para médicos, es la más comercial. Hay otras también. ¿Todas? Manejamos todas, perdón que nos interrumpa un poquito. De hecho, voy a presentarles una que acabamos de cotizar, de hecho, la cotizamos el día de hoy. Esta está especificada para médicos, pero en general podemos cotizar cualquier tipo de RC. Profesional. Hay otros tipos de RCs que también podemos cotizar, pero principalmente para el tema profesional, sí están como tipificados algunos, ¿cómo decirlo? Profesiones. Algunas profesiones. La más común es la de médicos, esa es la que se maneja al 100% y es la que les quiero enseñar. Nada más déjenme encontrar el correo, creo que es este. Sí está. Esta es la cotización. Si tienes algún ejemplo de la de aeropuerto. De hecho ahorita les voy a esta es una que estamos empezando a trabajar. Esta ya es una tarifa ya prácticamente hecha y aquí están las coberturas. Esta póliza está diseñada para un doctor que le va a dar la autorización a los transportistas, a los choferes de las líneas, para poder tener la licencia que se requiere, en este caso la federal, para poder transitar. Entonces, ¿cuál es lo que busca la SCT? Que en caso de que el doctor incurra en actividades ilícitas o de soborno,
esté cubierta la SST por cualquier mal manejo que pudiera hacer el doctor por toda la información que tiene. Entonces, la responsabilidad civil profesional para técnicos y médicos autorizados por la SST, que en este caso son médicos que les van a dar las autorizaciones. La prestación de sus servicios de salud, responsabilidad civil inmuebles, derivada del uso y posesión del inmueble, así como la responsabilidad civil general por sus actividades, ¿no? Que si quieres esta, Marcial, después ir platicando un poquito, y ya ahorita nos metemos a la que manejo yo con las de tenemos un cliente en el despacho que está muy metido en la parte del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y les tramitamos la RC profesional a los que toman las decisiones en las obras civiles del aeropuerto. Cualquier obra que ellos autoricen tienen una cobertura, dependiendo de cada nivel, de hasta 10 millones de pesos por cualquier mal toma de decisión. Mal toma de decisiones. También se le conoce como una póliza de responsabilidad civil de hombres clave. Hombres clave. Hombres clave, que se les da a los altos directivos por malas decisiones que tomen y que afecten económicamente a las empresas donde trabajan. La que tendría Molinar, por ejemplo, por caso. Podría ser. Exacto. Esa, por ejemplo, Esa es una. Esa ¿no? es una. Esa es una. ¿Es la que tenía? Desconocemos, pues nosotros no precisamente, pero me imagino que sí. Por lo menos con nosotros no. Eso sí lo tenía. Sí, digo, yo por ahí algunas dudas de las que nosotros tenemos, porque a mí ahorita me están saliendo más dudas, van más en función de que la responsabilidad civil, hasta donde entendemos nosotros cuando nos solicitan, porque es por ahí, ¿no? Es para nosotros, para el uso de la Así es. verificación. Cuando la solicita la entidad mexicana de acreditación, para acreditar a las unidades de verificación, que tengamos un seguro de responsabilidad civil. Ese requisito, yo pensaría, mi idea no era, porque yo le hubiera otorgado un dictamen en el cual su instalación no cumpliera, que se le quemara, ¿no? El inmueble. Yo más bien esa responsabilidad civil, ese daño, yo lo visualizo en las visitas que realizamos a la instalación. O sea, yo no entiendo ese seguro de responsabilidad civil. En el caso del médico, a lo mejor yo pensaría, cuando empezaban a hablar del médico, a lo mejor cuando estuviera interviniendo, algún error profesional lo vería yo. Más bien es una negligencia, son las negligencias que la responsabilidad civil profesional son las negligencias que el profesionista ocasiona a un tercero en su persona o en sus bienes por no hacer bien su trabajo. Exacto. O sea, va enfocado en cuestión de la profesión a que se haga, a que el trabajo del profesionista sea bien hecho, ¿no? O sea, que las decisiones que él tome en el caso, por ejemplo, específico del médico, la operación que él realice tiene que tener tanto la experiencia como la pericia para hacer, Claro. ¿sí? En caso de la falta de experiencia o de la pericia, él puede ocasionar un daño que es irreversible. Esto es, muchos comentarios se han dado, por ejemplo, que el médico en lugar de amputar la pierna derecha, amputa la pierna izquierda, ¿no? Que es común. Entonces, esas situaciones pues le llevan a él a ocasionar un perjuicio a la persona, y ese perjuicio legalmente tiene que ser indemnizado. O sea, ese error, porque al final del día, tanto los errores o el contratar una póliza de RC tiene como consecuencia una cuestión económica, ¿sí? O sea, hay una sanción, independientemente de la sanción administrativa o incluso la pérdida de la cédula o cosas así, hay un decremento patrimonial en la persona que está ocasionando ese daño. Y hay una compañía de seguros que están pues, en apoyo a esta persona para cubrir esas eventualidades. Todas las pólizas tienen una suma asegurada máxima o un límite máximo de responsabilidad. Esto puede ser desde 1 millón, 5 millones, 10 millones, 20, 50, 100. Precisamente ese es el punto. Claro. A nosotros no se nos da nada más se nos pide el requisito.
tal como un seguro de responsabilidad civil. Pero yo entiendo que el seguro es por las visitas que realizamos a las instalaciones. A lo mejor en la manipulación, que no deberíamos hacerla, pero la misma autoridad nos pide que hagamos pruebas o comprobaciones, que eso es algo en lo que yo, entre más leo, más cuenta me doy que no podemos meternos en eso. Incluso hay secciones de la norma que están vigentes en la norma actual, pero que no están incluidas. Nosotros copiamos una norma de Estados Unidos. En Estados Unidos nuestra norma está basada en el NEC 2011. Y en el NEC 2011 hay ciertas directrices que aquí no están incluidas. Y entonces la autoridad establece un procedimiento y dice, no, tú las pruebas. Y tú o las compruebas o certificas que está todo bien. Entonces, si yo, ante esos elementos, yo voy a hacer alguna evaluación de la conformidad con la norma, sea con pruebas o sea observando, ese riesgo que yo tengo, por ejemplo, obviamente al hacerle alguna prueba, pues puedo yo afectar el equipo. Claro. Puedo provocarle algún efecto, que es en ese entonces donde yo no estoy muy de acuerdo en que lo hagamos. Prácticamente nuestra idea es, ¿quién me va a recibir? ¿Quién me va a destapar? ¿Quién me va a manipular? Porque yo no voy a ver. Ok, fíjate que, perdón que te interrumpa, lo que yo te preguntaría sería lo siguiente: ¿qué daño tú, por tu profesión, puedes ocasionar a un tercero? En personas y bienes, propio de tu actividad, porque realmente no es un RC general, sino ya más bien es un RC de actividades, específico a lo que te dedicas, ¿sí? No tanto a la cuestión de lo que eres, sino de lo que a tú te dedicas, porque sobre eso va a ser la reclamación, será sobre tu actividad. Perdón. Iván, si quieres, René, comenta. Sí, ingeniero, yo creo que va, más bien esto se basa en un caso, como ejemplo, ahí en Santa Fe se hizo un edificio. Resulta que se hizo el peritaje eléctrico y resulta que cuando lo inauguran, la cuestión eléctrica, hay un incendio. Después del peritaje se comprobó que fue por una mala instalación eléctrica. Entonces, eso es lo que comenta Marcial. O sea, ese tipo de cuestiones, que hubo un perito que firmó que todas las instalaciones estaban correctas, ¿sí es cierto? Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando... Ahora, aquí hay que separar, son dos cosas diferentes. Una es, legalmente uno como patrón es solidario sobre las cosas que hacen nuestros trabajadores. O sea, yo no puedo excusarme de una responsabilidad diciendo, pues es que lo hizo el albañil fulano de tal, o el eléctrico, o el ingeniero fulano de tal. Yo no me puedo excusar en que fue la persona, porque yo como persona moral, como empresa, por la Ley Federal del Trabajo, soy solidario sobre los actos que cometen mis empleados. Entonces, si yo tengo contratada una póliza de responsabilidad civil, empresa, a nombre de una persona moral, esa póliza de la empresa entra a cubrir, porque es un dependiente económico mío, el trabajador, y dos, porque así lo contraté, porque mis actividades van en relación o en función a lo que hacen mis trabajadores, no la persona moral. En el caso de ustedes que tienen que contratar una póliza de RC profesional, es individual, es como persona lo que yo ocasione, ¿sí? Dentro de mis actividades. ¿Lo ocasiones en la visita o posterior? Por ejemplo, lo que tú ocasiones por medio de tu profesión. Es que, a ver, aquí hay un detalle importante, y son dos cosas. La primera, el propietario es el único responsable ante cualquier evento, y eso lo marca nuestra norma. Claro. Dice, ¿por qué? Porque el propietario puede o tiene la facultad de contratar al más barato. Claro. Y entonces eso ocasiona problemas. Esa es una. La otra, algo habías comentado que se me fue ahorita. De que cuando vas y haces unas pruebas o... No, ahorita lo último que ibas a decir. si es antes o ¿En qué aplica? Sí, ¿En qué aplica? Si en el momento después, ¿no? Se aplica
cuando nosotros visitamos, ya. o es posterior. Ahora, la cantidad que nosotros cobramos, ¿cómo influye en esa responsabilidad? Por ejemplo, yo estoy cobrando 5,000 pesos, ¿verdad? Y se quema toda la instalación, se quema un oxo, ¿cuánto cuesta? A ver, perdón, ingeniero. Pero a ver, nada más, si quieres, voy a darles un poquito como que el parámetro, porque como que están... a ver, Son cosas diferentes, Sí. separadas, sí. de entrada, vamos a suponer, la RC que ustedes le están pidiendo para operar como peritos es una RC que va específica en su profesión. Ustedes no son responsables de haber hecho el OXXO, de haber hecho la instalación, ni de la construcción de la misma. Sí de verificarla, más no de hacerla. La verificación como tal, ustedes no se van a meter adentro de... ¿no? O sea, yo estoy viendo que sí, trae tubo cumple, sí, cumple con la NOM para establecimientos, cumple. Ok, esa no es una responsabilidad que el día de mañana sea imputable a ustedes si hay un cortocircuito en un tablero, siempre y cuando ese tablero no tenga que ver con algo, digamos, visible, ¿no? Que ustedes pudieran Haber detectado a simple vista. Y aún así, es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque primero, el primer responsable de todo es el que lo hizo. O sea, realmente la RC que a ustedes le están pidiendo para operar es la que nos piden a nosotros como agentes de seguros. Nuestra RC como agente de seguros es ante una omisión o alguna falla que podamos tener nosotros en el hecho de poder asegurar una empresa. Pero ¿cómo me pueden imputar a mí que yo aseguré mal a la empresa? Si a lo mejor yo le dije al cliente, oye, te recomiendo esto, esto y esto, ¿no lo quieres? No, por lo más barato, ok, aquí está. Entonces, al final del día, el ejemplo de la responsabilidad, se los platico para efectos prácticos, porque decir, ay, o sea, en el tema real, la RC de agentes, yo llevo 20 años y jamás he conocido a uno, y miren que conozco por lo menos a 1000 agentes, y jamás he conocido a uno que les sea imputable un mal aseguramiento. Y miren que se les pueden imputar. Sí. Y la verdad es que sí. Entonces, va muy de la mano la de ustedes. La RC como tal, para operar como peritos, es una responsabilidad civil en la que ustedes pudieran tener alguna responsabilidad dentro de lo que ustedes están haciendo. Como, ¿tu nombre, perdón? Oscar. Como comenta Oscar, Sí. el tema es, oye, yo voy y hago, no sé, que pidan y muevan el tablero. Yo no lo sé mover. Me ha constado que a veces hay tableros que valen 100, 200, 300 mil pesos o más. Yo no lo muevo, que lo mueva el que lo sabe operar, que me digan cómo funciona y yo de acuerdo a lo que yo tengo establecido de la norma y del establecimiento, cuadro si realmente cumple o no con lo que se le pide para operar. Las normas, acuérdense, son lo básico indispensable para operar en México. De entrada. Mira, otra cosa. Es muy claro que a la hora que nosotros damos un dictamen, se establece en un momento dado. O sea, saliéndonos nosotros de esa instalación, Ya puede haber modificado. automáticamente. ¿Por qué? Porque puede haber un sabotaje. Claro. Porque puede haber un cortocircuito que alguien lo provoque. ¿Alguna no que modificación? Alguna Exactamente. modificación. Entonces ahí se acaba nuestra responsabilidad y se establece. Así es. Ahora, aquí el tema importante es, en el caso de ustedes, digo, la realidad es que es muy difícil que a ustedes se les impute un mal peritaje. Y la realidad también es que, ¿quiénes lo están contratando ustedes? ¿Las aseguradoras? ¿O quién? No, particulares. Ok. El cliente puede ser que en dado momento se pudiera voltear hacia ustedes y decir, oye, ¿tú hiciste mal esto? Tú eres el responsable. Ajá, yo hice mal el peritaje, pero ¿quién lo instaló? Y entonces va a depender de una instancia legal determinar cuál fue la circunstancia que ocasionó el siniestro y de ahí se van a ir derivando todas las situaciones para llegar a ustedes. Y yo les diría, antes de ustedes hay como 100 entidades a las que se le puede reclamar un siniestro que ustedes, ¿no? Entonces, la verdad es que las pólizas de RC en México nosotros les llamamos figurativas, porque realmente son de... Y pagas el papel, nomás el requisito. O sea, tal cual. Exactamente. Fíjate, Es un requisito, estás tal dando cual. el punto. Yo te comento todo esto porque yo, vuelvo a insistir, yo siempre he pensado que el seguro de responsabilidad civil Ajá. es cuando realizamos Actividad. la visita a la instalación. O sea, no que me opere después. Mira,
Y te voy a decir dónde me lo Perdón, ¿puedo ocupar el rotafolio? Sí, sí. ¿Dónde me lo refirman? Porque ya me pasó una ocasión que me solicitaron una verificación y para esta empresa, que es una empresa muy, muy grande, que tiene instalaciones muy grandes, me pidió un seguro de responsabilidad civil de 10 millones de pesos. Con suma asegurada de 10 millones de pesos. Me pidió un seguro de responsabilidad civil de Ahorita te los enseño y te Sí. Y vas a ver Yo cuánto lo cuesta. coticé, lo coticé. Y dependiendo de cada una de las instalaciones, me decía, y para esta un seguro de 20 millones, así es, y para esta otra, y entonces yo tenía que sumarle a todo lo que iba a cobrar, todos sus seguros, y aparte, curso de esto, curso del otro, olvídate, todas las requisitos para esa empresa. El asunto al final es que yo veo ahora el requisito, por ejemplo, para las unidades de inspección, es algo muy similar, te lo voy a leer porque es el que traigo, no traigo el de la EMA. Claro. ¿Cómo viene el requisito tal cual? Y no te habla de cantidades, dice: seguro de responsabilidad civil acorde con la especialidad en la que sea autorizado, el nivel de riesgo de las instalaciones que vaya a inspeccionar, mismo que deberá estar vigente durante el periodo de autorización otorgado por esta comisión. Esto es un copiar y pegar de los requerimientos que establece la EMA también. Ok, perfecto. Entonces, lo mismo pero sin el tema de inspección. En el tema de los inspectores, se inspeccionan instalaciones de generación, subestaciones de potencia, o sea, líneas de transmisión, otro tipo de cosas. Claro. Pero yo ahí el riesgo lo veo mayor, o sea, es un riesgo mayor. En el momento en que yo voy a una instalación de utilización, que son, para lo que estamos nosotros aprobados y acreditados, es una instalación de media tensión para baja. Sí llega a haber alta tensión, pero yo no sé cómo lo verifican, hay quien lo verifica. Pero aquí, mira, de media a baja tensión, claro. y tiene sus riesgos. O sea, pero meterte a una instalación de alta tensión o de extra alta tensión es para chingar. O sea, ya el hecho de estar caminando ahí implica un riesgo. Yo lo único que quiero que lo veas, y te lo voy a decir como abogado, es lo siguiente. El RC, la responsabilidad civil, es los daños que tú ocasiones a terceros en personas y bienes. Ahí está atrás de ti, Marcelo. Puede ser a través de una actividad que tú realices, ¿sí? Independientemente de lo que la norma o de que la autoridad te solicite, muchas veces no opera. Es así como cuando vas a la escuela y la maestra te dice que tienes que traer el plumón azulito clarito, y vas con tu hijo a comprar un azulito clarito. No, es que la maestra, quién sabe si le gusta ese colorcito. Somos muy dados a la letra en algún momento, sin ver la cuestión que hay detrás del fondo. Son requisitos que la autoridad solicita, como cumplir con, tienes que presentarme, no sé, tu cédula en original. Oye, pero traigo una copia certificada. No, es que tiene que ser original y me tienes que traer tu título registrado y bla, 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 para que yo te pueda dar el papel. Tú dices, bueno, pues ¿para qué traerle esto? Bueno, lo llevo. Al final del día es cumplir con algo, ¿sí? La autoridad, créeme que no va a irse a meter a la Dirección General de Profesiones y va a checar que efectivamente el registro corresponde y que tu cédula. Es nada más presentar el papel y se acabó. ¿Por qué me voy a estos ejemplos? Porque es lo que tú llegues a ocasionar, ¿sí? Tú me dices, ok, yo me voy a meter en una instalación, va en riesgo quizá mi vida, pero es en función a tu actividad, porque al final del día tú dices, ok, me meto, ¿qué daño puedes ocasionar a esa instalación? ¿O qué daño puedes ocasionar al manipularla y hacer otra cosa? Y es en donde la compañía de seguros, cuando tú le presentas la reclamación, entra a un estudio más a fondo. Primero, determinar que efectivamente la causa del siniestro sea súbita e imprevista. O sea, que tú no hayas entrado con una intención de querer ocasionar el daño. Eso es lo primero que ellos van a investigar. Y consecuente a eso, van a empezar a investigar si realmente tú tenías que estar ahí, si la actividad que tú estabas realizando va acorde a lo que tú estás pidiendo, ¿sí? Si eso encuadra con tu actividad, está cubierto tu RC, no más. O
sea, porque si nos empezamos a complicar en puntos muy específicos, es muy difícil porque eso se vuelve muy subjetivo. Las pólizas de seguro son objetivas, son generales, son para todo. Se vuelven específicas y subjetivas en el momento en que viene la reclamación. Cuando tú presentas la reclamación, cuando tú dices, ok, perfecto, ¿sabes qué? Hablas a la compañía de seguros, acabo de ocasionar un daño. Y te van a decir, ok, perfecto, deme su número de póliza, en dónde ocurrió, te van a mandar un ajustador y va a hacer ciertas preguntas y va a empezar a investigar. Un ajustador como ustedes, que hay dos tipos de peritos, el perito pre y el perito post. El pre es el que van a hacer, todos hacen inspecciones. ¿Sí? Ok. Nunca han ido a un siniestro. Ustedes son antes de... Son verificadores. No, nadie ha dicho. No es para siniestros. ¿Está bien? No, yo, para... El tema es, hay dos tipos de peritos. Los que van a verificar que efectivamente todo esté funcionando, que se cumplan con las normas, que el tema de electricidad esté funcionando correctamente, los tableros, si hay transformadores, las bajas de corte, todo lo que tenga que ver con el tema. Hay peritos que van antes del siniestro, que son los peritos verificadores. Y hay peritos que van a ver el siniestro, qué fue lo que ocasionó el siniestro. Que ahí es donde entraría el tema de responsabilidad. Para ustedes les oye, sí o no tengo yo responsabilidad. Y la pregunta es muy sencilla, es ¿lo que estaban haciendo es parte de su profesión? ¿Es parte de lo que se les pide en el contrato? ¿Sí? Cubre. No lo cubre. Exactamente. Así de fácil. Porque Así de al fácil. final del día, ustedes no pusieron la instalación. No, es que ustedes no pusieron la instalación. Ustedes no la pusieron. Ustedes van a verificar. Pero la responsabilidad va a recaer sobre aquel que la instaló, Exacto. no sobre el que la verificó. Es- Tú vienes y dices, ok, perfecto, mira, ¿qué crees? El cable que pusiste es del 2 y deberías de haber puesto del 14 o deberías de haber puesto del 8. Al momento de rendir mi dictamen, yo te digo, está mal tu instalación por esto y por esto, Pero ¿qué tienes que pasa? cambiarla. Pero eso no es tu responsabilidad. ¿Qué pasa si tú llegas y dices, este cable que instalaste era del 8 y el que te dio el dictamen estaba bien, y debe haber sido un cable del 6, por eso te quemó? Sí, es una... Por sí. ejemplo, Sí, por ejemplo, ahí va. Sí. A ver, vamos a poner ahí los ejemplos de varios intentos. Vamos a poner, ustedes van a hacer la verificación. El cable tendría que haber sido del 8 y en realidad pusieron del 6. No, al revés. Al revés. Al revés. ¿En serio? Del 6 y del 8. Y era la responsabilidad de ustedes verificarlo, lo firman y eso ocasiona el siniestro. A la primera instancia a la que se le va a pedir la rendición de cuentas como tal es a la empresa que instaló, Al contratista. siempre. Provoca el daño. Ahora, Por ojo, donde surgió. ojo, sí puede darse el caso de que dentro de en el tema de los seguros hay un tema que se llama subrogación. Esa subrogación es, ok, ¿quién instaló? Ah, pues Perenganita. Oye, Perenganita, ¿sabes qué? A ver, yo aseguradora, sí, efectivamente el siniestro ocurrió y pues sí, desafortunadamente mi perito en ese momento no tuvo la pericia de hacer bien su trabajo. Yo pago como aseguradora y lo primero que voy a hacer es buscar, en todo caso, en México no pasa mucho, que es quién me paga ese siniestro. Y en ese caso, la aseguradora se podría voltear en contra de ustedes. Y sí podría darse esa situación. Ahora, ¿les digo cuántas veces lo he visto en 20 años? Ninguna. Ninguna. Porque la aseguradora no está, oye, mira, me voy a... No, es muy complicado que eso hagan. ¿Puede darse? Sí. Puede darse que sí. Pero la realidad es que en los hechos, hasta el día de hoy, y he trabajado en varias compañías, no ha sucedido. Ahora, vamos a suponer otro caso. Yo como perito, ustedes como peritos van y manipulan efectivamente los tableros de control y causan un daño a ese tablero porque no lo sabían manipular, porque no tenían la pericia para saberlo manejar y lo dañan. En ese momento, ustedes están incurriendo en un siniestro. En una responsabilidad. Esa responsabilidad civil procede a través de la póliza que ustedes contratarían como peritos. Tal cual. Ese es el ejemplo más claro que les podemos dar de decir en qué sí y en qué no
entraría a su póliza. Porque ahí es 100% responsabilidad de ustedes. Claro. La instalación y todo lo demás, hay muchos vicios ocultos y ustedes lo saben mejor que... A ver, digo, yo no soy experto. ¿Cuántos metros hay aquí de cableado? Más o menos. ¿Y de qué tipo de cable debería de ser? ¿Ustedes están certeros de que todo es el mismo? No, debería ser. Lo pero podías tiene lo que podías ser asegurar. Es que no lo sabemos. ¿Están de acuerdo? O sea, ustedes llegan, hacen una verificación ocular, pero eso no quiere decir que destapen los focos, que corten los cables y que lo jalen para ver qué cablear. No se puede hacer. Entonces, ustedes hacen una valoración ocular y dicen, sí, oye, está como debe de estar, pero al final del día no saben cómo está dentro. ¿No? Iban a preguntar algo. Si no te curas del salvo, yo creo que sí. Yo creo que todas esas lagunas, me parece, o esa falta de ubicar al responsable directo de todo el asunto, porque yo creo que hay responsabilidad compartida. O sea, el asunto no es así tan simple. El hecho de llegar y decir, oye, está cerrado, no puedo yo checar que tengo en toda la instalación. Lo que uno hace es, se basa en lo que está proyectado, en lo que tienen los planos, y a lo mejor en el acta le dice que si la instalación está instalada tal como lo establece, porque ya llegaste después. Entonces, tú te amparas y dices, sí, aquí por ejemplo, en el plafón pusiste tubería flexible, seguro. Pues que si destapas una y ya ves que sí hay tubería flexible, pero hay veces que no puedes. Exactamente. Entonces, le pones, tú me dices que sí, fírmale. En la parte del acta, de las observaciones, aquí me dicen que hay tubería flexible y en un lugar en el que no puedo yo verificar. Y que me prestaron los planos. Pero si uno no lo hace, o sea, queda ese asunto, ese cabo suelto, queda ese cabo suelto. Lo que sí, la gente que determina en un momento dado ya el análisis del por qué se quemó una instalación, ¿cómo lo dice cortocircuito? Esa es la clásica de noticieros y de todo. Cuando en realidad el asunto pues no es cortocircuito, el asunto es una mala coordinación, una protección indebida, un cambio mal calculado, no sé, otro tipo de condiciones que sería algo más concreto y más exacto de poder determinar. Y ahí es donde entonces la gente que realiza los peritajes sí debería de ver, porque hay filtros. Se supone que la gente que te contrata es para que tú constates que la instalación es segura. Puede haber llegado el mejor instalador del mundo, pero es tu obligación que cuando, menos en los elementos que se te exigen que tú revises, cumplan con esas condiciones de seguridad. Entonces, si tú en ese momento dices, bueno, pues aquí a lo mejor una instalación muy grande, haces un muestreo y se vale, porque en ese muestreo lo que tú revisaste sí cumplió, pero a lo mejor otra parte no cumplió, pero tú también lo determinas en tu procedimiento de revisión, pero se tiene que encontrar a detalle quién es el responsable, porque no nada más es el que está en la calle. No, y me queda claro y te puedo decir otro ejemplo. A lo mejor ustedes van, hacen la revisión y como tú dices, o sea, en este negocio, por lo menos en el negocio de los seguros, es todo por escrito. Nada de que te dije, nada de todo por escrito. Y siempre con la firma y el nombre de quien está revisando, ¿no? ¿Ibas a comentar algo? Sí, mira, vamos a aclarar las cosas poco a poco. Por principio de cuentas, ¿quiénes son peritos, quiénes son verificadores y quiénes son inspectores? De acuerdo con la ley, inspectores son las gentes que dependen directamente de una dependencia. O sea, el inspector es el que te manda una Secretaría de Estado. Exacto. Ese es el inspector. El verificador, ¿verdad? El verificador es aquella persona, ¿verdad?, de tercera parte que va a dar fe, porque tiene autorización después de análisis y de estar acreditado, que va a dar fe si contratado por el cliente, si la instalación o si un proceso está bien antes, principalmente antes de que entre en operación. En el caso nuestro, precisamente damos el dictamen para que les conecten la energía eléctrica. O sea, supuestamente en ese lugar solamente ha tenido energía eléctrica para pruebas, ¿sí?, pero mientras no ha tenido energía eléctrica. ¿Sí?
Y no Entonces, de principio no tiene por qué haber riesgo de que uno llegue y opere algún dispositivo, porque no está energizado. ¿Sí? Pero puede llegar que a uno no lo contraten desde un principio y yo no acepte y en un momento dado uno quiera por ahí operar, entonces ya uno está metiéndose en algo que no deberíamos de hacer. ¿Sí? Bueno. La situación está que aquí es, la otra que se dijo es en un momento determinado. Después de un proceso me contrataron. ¿En qué momento me contrataron? Primeramente se revisan los planos y de acuerdo al ordenamiento de la Secretaría de Energía no podemos ir a verificar físicamente a una instalación si antes no decimos nosotros, revisamos los planos y que los planos cumplen meramente con la norma. Y entonces nos vamos a apoyar en los planos para ver que la instalación cumpla, ¿sí? Porque ya lo revisamos. Pero normalmente siempre hay algo que cambia. En el proceso de construcción lo pudieron haber cambiado. Sí. ¿Sí? Ahora también lo mejor es que siempre vayamos nosotros a que el cliente nos pida ir a ver la instalación antes de que esté terminada. Pero como aquí el cliente directamente muchas veces lo sabe. El ingeniero o el contratista que sí lo debería de saber, que ya tenemos 25 años con esto, Claro. no se lo dicen y lo va dejando ahí, hasta para que ellos quieren que lleguemos al último día y que nosotros certifiquemos y ya. ¿Sí? Claro. Entonces, si nosotros no revisamos objetivamente de que la instalación cumple, en el mejor de los casos, por lo que esté en el plano, porque ya dijimos que el plano está bien, y ya le informamos primeramente a la Secretaría que yo revisé un plano y dije que el plano cumple. Entonces ahí está mi primera situación. Como dicen otras pruebas, ¿sí? En la norma en sí no nos dice que tengamos que hacer pruebas. Y la ley también dice, si se requieren pruebas, en el cuerpo de la norma deberá de indicar cuáles pruebas deben de hacer y los parámetros, y nuestra norma no lo dice. ¿Sí? Pero aquí, como hay compañeros que son a la vez también expertos técnicos que nos van a nosotros a revisar nuestro trabajo, luego dicen, ¿verdad? Y luego vienen a decirnos aquí, no, es que ustedes tienen que probar, porque ¿quién prueba? Espérate, como ustedes mismos lo han estado diciendo, quien tiene que probar es quien hizo la instalación. El contratista del aviso tiene que probar que lo que hizo lo hizo bien. Y nosotros es nada más, entrégame tus protocolos de prueba. ¿Sí? Me entregas los protocolos y en base a esos protocolos yo voy a decir si está bien o no. Si yo creo, sabes que tu prueba que tú hiciste yo creo que está mal, la tienes que repetir, yo quiero verla. No está bien. ¿Sí? Igual aquí van a meter maña para ya no hacerla, para no hacerla. Si uno la quiere aceptar así, pues uno tendrá que ver de qué manera justifica, ¿sí? Que observe algo que está mal y no firmo, ¿verdad? Pero aquí mayormente muchas veces decimos, pues, bueno, tiene modo, firmo. ¿Sí? Pero la realidad es que dice, la misma norma nos dice, ¿sí? Si no cumple, no cumple. Claro. ¿Sí? Si no deberíamos de dar. No es medio cumple o a medias. Exactamente. Sí, o es no. No cumple. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es, vamos a decir, ocurrió algo. Entonces, como ustedes mismos dicen, ocurrió algo, ¿quién tiene la responsabilidad? Aquí fíjate lo que pasa. Dice, deberá ser contratado por el cliente. Y en el mayor de los casos, vamos a decirte, aquí te la dejo, que 50% de las veces sí te contrata el cliente directamente. Las otras veces te contrata el contratista, porque es el cliente le dice al contratista, no, yo no sé de nada de esto. Trae un verificador. Otro día le dicen a un gestor y otro día le dicen al pariente o a X, oye, arréglate de esto porque yo no sé de eso. ¿Sí? Y entonces la otra mitad no sabes. ¿Quién te contrató? Y yo no tiene aquí en el trabajo. Pues, él me vino a contratar y está a nombre de él, pues voy y ya hago la chamba. ¿Sí? Entonces volvemos aquí, como dicen ustedes, cómo se está dando la cadenita. Si la cadenita no está bien respaldada por nosotros, ¿sí? Yo les preguntaría, vamos para allá, ¿no? Lo siguiente, con lo que ustedes firman o con lo que ustedes autorizan o con lo que ustedes es parte de sus funciones, ¿en qué responsabilidad incurrirían? O sea, si yo firmo el dictamen en el que apruebo o la verificación en la que apruebo que la instalación se encuentra bien, hasta ahí termina mi trabajo. ¿Sí? O sea, yo no voy a ocasionar ningún daño, porque al momento de que se venga un dictamen pericial en contra de la instalación, van a determinar cuáles fueron las causas del incendio. Normalmente, como bien dice el señor, pues es por un cortocircuito.
Es lo único que les interesa a la compañía de seguros. Saber que el siniestro que se dio fue de forma súbita e imprevista. Independientemente de que si la instalación está bien, de que si el número de cable es bueno o es malo, no les importa. O sea, a lo único que le importa a la compañía de seguros es saber que el incendio que sucedió no fue provocado. Partiendo de que no fue provocado, para la compañía de seguros empieza a proceder el siniestro de entrada. Por eso les pregunto a ustedes, ¿en qué momento termina su responsabilidad? Si en el momento en el que entregan el documento, ahí termina su responsabilidad, o hay una responsabilidad adicional en un plazo. O sea, por ejemplo, hoy me entregas tu dictamen o tu verificación y esta verificación tendrá una validez de 1 año. Durante ese año tú eres responsable de esa verificación. Dice, en un momento determinado, y el cliente debe de solicitar otra verificación cada vez que haga cualquier cambio o ampliación al que no lo hace, que normalmente no se hace. Entonces, Hay pocas las empresas que dicen, voy a meter una subestación o voy a hacer esto, entonces necesito hacer estas verificaciones. Mientras no lo hacemos, o sea, su responsabilidad inicia en un momento y termina en otro momento. Una vez que termina su responsabilidad, ya no tienen más que hacer. Ejemplo, por ejemplo, hay una póliza que se llama RS familiar. Vamos con nuestros hijos al centro comercial y tiran un estante. Y a consecuencia de ese instante, de tirar el estante, se rompe, no sé, cristales y hay otra persona que está al otro lado y se lesiona. Yo tengo una póliza de RS familiar. Con esa póliza voy a cubrir tanto el daño ocasionado al centro comercial o a la mercancía y a lo que se ocasionó a la persona. ¿Sí? Si no voy al centro comercial o si voy al centro comercial y mis hijos no hacen absolutamente nada, tengo una póliza de RC que ahí la tengo, que se va a utilizar en el momento en el que aplique una responsabilidad en la que yo, y vamos, aquí se los pongo, me sienta responsable de un daño que yo he ocasionado. Porque muchas veces puedo yo sentirme responsable de un daño del cual no soy responsable. Por eso entra el ajustador y dice, pues aquí yo no me voy a ir con el que vino a hacer la verificación para determinar que efectivamente la instalación estuviera bien. Yo me voy en contra del contratista y al final del cuentas el que menos me importa es el contratista, porque mientras tu póliza se encuentre bien, mientras me hayas determinado en un siniestro que fue de forma súbita e imprevista, es procedente. No somos muy metidos como por ejemplo en Estados Unidos, que demandamos por cualquier cosita. Hoy aquí en este país no tenemos esa cultura. Inclusive nos sale mal algo, oye, pues vete a presentar tu queja a Profeco. No, es que irme a Profeco. O sea, no somos de ese tipo de personas, no tenemos esa cultura de ocupar una póliza de RC, daños a terceros en personas y bienes. Lo que nosotros nos sentamos responsables de nuestra actividad, ¿sí? Propiamente es más dado, por ejemplo, que una contratista nos solicite una póliza de responsabilidad civil contratista, ¿sí? Porque va a ser un edificio, porque va a llevar maquinaria, ahí sí opera. En el caso de ustedes como verificadores, ¿operaría una póliza de RC general para cumplir simplemente con el requisito? Y quizás esa póliza les puede servir más para otras cosas que para su cuestión de trabajo. Es figurativa, como se dice. Exactamente. A ver, vuelvo a entender una pregunta, pero bueno, basta. ¿Qué pasa cuando no hay cambios en la instalación? ¿Qué pasa cuando Es que no es responsabilidad de ustedes. Ustedes como verifican. No hay cambios y hay un problema. A ver, nada más hay algo importante. ¿Fue un accidente? ¿Sí o no? No sabemos. Supongamos que no, fue ocasionado. El siniestro no procede porque fue ocasionado. Y no es imputable a ustedes porque fue ocasionado. ¿Y si es accidente? Si es accidente, ¿sí? Ok. ¿Fue accidente? Sí. ¿Cumplió con las normas? ¿Ustedes verificaron que sí? ¿Cumplió con las normas? El siniestro procede. Y no es una cuestión de imputable a ustedes. Eso era lo que yo quería ahorita comentar, porque empezaron a marcar. Y ahí el punto es, ustedes van y verifican que cumplan con las normas que ustedes manejan. Ha habido siniestros que nosotros hemos tenido, porque al final de cuentas, el hecho de que se cumpla con una norma no es una garantía al 100% de que no ocurra un siniestro. Simplemente son las medidas precautorias para que no lo haya. Pero eso no quiere decir que yo llego a revisar y decir, sí, ya no va a haber siniestro, ya vámonos todos tranquilos, ¿no?
hay muchas cosas y hay muchos imprevistos que nosotros no podemos manejar. Entonces, como bien dice Marcial, lo primero que busca la aseguradora es, oye, ¿fue un accidente? Sí. Va. Primer paso, procede. Segundo paso, las normas. ¿Cumple con las normas el cliente? Sí. Ok. En automático ustedes ya están fuera de todo mal Toda responsabilidad. y se paga el siniestro. Tal cual. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Oye, no cumplió con las normas y ustedes certificaron que sí. Ahí sí puede haber una imputación hacia ustedes. Así es. Que sería muy difícil, y les digo como abogados, porque yo no me iría en contra del perito que autorizó esa situación. Me iría a quien lo hizo. Porque es tanto como decir, pues me voy a ir en contra de la empresa que vendió el cable. Y porque el cable es de mala calidad. Hijos, es muy difícil determinar esas situaciones. Legalmente, la ley dice que un perito es aquel que tenga experiencia en el arte, técnica, a la cual se le esté solicitando. Y la pericia. Nada más, ¿sí? Inclusive, siempre existe en un juicio 3 dictámenes. O sea, el del perito de una parte, el perito de la otra parte y el tercero en discordia. Y el que vale es el tercero en discordia. Al final del día, mi perito va a decir, por ejemplo, que la instalación eléctrica estuvo bien hecha. El perito de la contraparte va a decir que la instalación era pésima. El tercero en discordia va a ser el que se determine si estuvo bien o estuvo mal. Y al final del día el juez va a decir, pues me voy con el que determinó el tercero en discordia. ¿Sí? Y el tercero en discordia dice, no, pues es que estuvo mala instalación, pues me voy en contra del que hizo mala instalación. Llámese de qué parte vayamos en un juicio. Pero al final del día no nos metemos mucho a una responsabilidad que puede ser intangible, que puede ser subjetiva, que al final del día, no, pues es que ¿quién lo hizo? No, pues es que lo hizo el ingeniero fulanito tal, pero es que el ingeniero se lo pidió a fulano. No nos vamos tanto a fondo, nos vamos más bien al resultado, no lo que sucedió, sino cómo sucedió y por qué sucedió. Y ese es un tema de la legislación, es un tema porque te voy a decir algo. Al final, tú mencionabas, empezaste con una presentación de una póliza para un médico. Se habla de la responsabilidad civil, que es una figura, es figurativa. O sea, por eso mismo creo que dentro del marco profesional nosotros pues, no tenemos muy buen nivel en cuanto a lo que se cobra, por así decirlo, ¿no? Claro. Y te puede cobrar por la actividad alguien muy barato y alguien muy caro para el cliente. Y aquí podemos llenarnos de muchos comentarios a ese respecto porque lo hemos vivido todos todo el tiempo. Claro. Sin embargo, me parece que el verdadero fondo de todo el asunto es que al final te preguntaría yo, dentro del médico, ¿a cuántos médicos han hecho uso de su seguro de responsabilidad civil? Ninguno. Hasta ahorita ninguno. Digo, y sabemos el sinfín de cosas y te voy a decir cuál es la situación y disculpa la interrupción. Por eso se creó la CONAMED. Y la CONAMED es una instancia en la que llegas a un acuerdo. El médico sabe que yéndose a un juicio le va a salir más caro. La CONAMED le va a decir, ¿cuánto estás dispuesto a pagar o cuál es tu pretensión como persona? No, pues es que yo me gasté entre quirófano, anestesista y bla, bla, bla. Mi daño, más bien lo tasan en lo que ya se gastaron y no en el daño que están sufriendo. ¿Sí? O sea, la CONAMED dice, pues el médico, mira, te están diciendo que son 300,000 pesos, tú das los 300,000 pesos y ellos se desisten en este momento. A pesar de que el daño está presente, puede ser moral, o puede ser la consecuencia más adelante, de mayor costo, la gente se conforma con lo que en ese momento lleva gastado, ¿sí? O sea, alguien que le amputan una pierna de por sí tiene un trauma psicológico, que en algún momento puede que lo trate o puede que nunca lo trate, pero eso ellos no lo meten dentro de su reclamación. Ellos dicen, bueno, a mí por la amputación me cobraste 350,000 pesos entre médicos, anestesistas, instrumentistas, quirófano y bla, 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 regrésame lo que me gasté y se acabó. Por eso los médicos dicen, ahí está, si tú te vas a un juicio, tienes que proyectar esa afectación que tú le hiciste a esa persona y hay tablas por el tiempo.
¿sí? Más el daño moral que implica precisamente el tratamiento psicológico, bla, bla. Eso lo crearon los médicos y dijeron, oye, pues vamos a quitarnos las brocas porque un juicio nos va a salir más caro. Son los únicos, la única instancia que existe. Para las demás profesiones... Ni siquiera llega a eso. No hay. Yo os digo como abogados que ustedes como ingenieros les digan, oye, pues es que hiciste mal. Oye, mira. Abogado, en el tema de los seguros de responsabilidad civil, se maneja algo muy similar como en el tema de los autos, que sale más caro el auto que se roba más. Aquí en el seguro de responsabilidad civil, por lo que se acota, pues es un seguro barato, porque es figurativo, nunca se usa. Exacto. Depende a dónde lo apliques. Déjame termino la idea. Porque si nosotros nos vamos a lo que es un verdadero análisis de una instalación del porqué, un verdadero peritaje del porqué, si encuentras el causante. Y mira, puede ser tan responsable el que la construyó, el que la diseñó, el que la revisó y el que te suministró todos los equipos. Yo nada más te voy a dar un dato. En 30 años me tocó de trabajar con equipo de media tensión. Si te pudiera contar cuántos equipos nuevos fallaban, no me alcanzan los dedos de las manos. Nuevos y de marcas reconocidas, de marcas internacionales. Equipos nuevos que al hacerle una prueba, al estarlo probando para puesta en servicio, explotaban. Entonces, este asunto ¿a qué te lleva? A que tú puedes tener el mejor fabricante. El que más vende en México es Schneider. No hay una instalación en donde no lleguemos a ir a un Squardi. Llegas y ¿quién te dice? Porque al final, cuando se establece una norma del producto, se hace un muestreo. Y en alguna parte de esos equipos pues, no alcanzó a probarse. Así es un muestreo. ¿Quién te dice que el equipo, cuando tú haces un verdadero análisis, un verdadero peritaje, determinas si estuvo bien instalado, si estuvo bien dimensionado, estuvo bien revisado, el pinche equipo falló, cabrón, porque explotó. Y el causante es nadie. Y le reclamas a él. Entonces, aquí todo el asunto, me parece que hay una serie de lagunas ahí, porque te diría yo, a lo mejor me estoy haciendo el cara aquí, ¿no? Pero al final, me parece que dentro de un gremio de profesionales, lo que buscamos es que seamos profesionales. Claro. Y que si de repente yo veo a que hay alguno que está dando los dictámenes y los está entregando con la facilidad del mundo, y yo veo que empiezan a pelar pollos, digo, acá no. Están pelando pollos, están identificando quién está haciendo mal el trabajo, porque no nada más es el asunto de suspenderlo. O sea, es el asunto de sanciones y de las cuestiones. Es que llegando a ese término, entonces sí hablamos de un verdadero nivel profesional. Mientras no lo vamos a alcanzar. Ahí lo único que te puedo decir es si existe una sanción para ese tipo de personas. Sí, y hay, mira, o sea, igual y puede existir la sanción, pero no hay un órgano que lo sancione. ¿Pero regula energía? Sí, pero al final del día la Secretaría de Energía no hay quien se meta a llevarlo más a fondo esta situación. ¿Sí? Te suspenden, cancelan o multan. Pero eso depende de la persona a la que recibió ese servicio y del cual determina que el trabajo que él hizo como profesionista no está bien hecho. ¿Sí? Nada más. Y volvemos a una cuestión de meterse a investigar si efectivamente lo hiciste, porque como todas las personas tenemos el derecho de réplica, ¿sí? De ser oídos y vencidos en cualquier instancia. Por lo tanto, tú me dices que yo hice mal mi trabajo, pues yo te voy a acreditar a ti, Secretaría de Energía, que lo hice bien, independientemente de que tenga 20 dictámenes que digan lo mismo, porque no tenemos esa cultura de ir a denunciar, de hacer valer nuestros derechos. Al final del día, nosotros somos los que estamos ocasionando esta situación. Hay gente que quizá no sea ingeniero, que no esté titulado, que no tenga la experiencia y que lo esté haciendo, ¿sí? Como también puede haber ese tipo de personas que lo están haciendo y lo están haciendo con esa calidad, aún no siendo ingenieros, o lo hacen mejor que un ingeniero, ¿sí? Esa no es una cuestión. No es una regla. Exactamente, y al final del día, si no hay quien los esté sancionando o no haya una sanción fuerte,
va a seguir existiendo esas prácticas, son unas prácticas desleales, al final del día es una deslealtad hacia la profesión. Dicen por ahí que pagan justos por pecadores. Yo quisiera contribuir a ver si es posible y para ir centrando ya toda esta plática. Mire, lo que se ha hablado al final de cuentas es que el concepto del seguro de responsabilidad civil está exigido por una norma que los verificadores deben de cumplir. Exactamente. De alguna manera está dirigida a la actividad del verificador, pero el verificador es una revisión de un procedimiento, de una norma, pero al final de cuentas su responsabilidad termina al momento de emitir el dictamen. Por otro lado, esta actividad se desarrolla teóricamente en una instancia que no está conectada, porque para eso es para lo que se pide el dictamen de verificación. Entonces, si se termina al emitir el dictamen, vendría para mí ya la pregunta esencial: ¿cómo se valoraría el monto del seguro de responsabilidad civil y qué ampararía? Porque de alguna manera se habló también que era un concepto figurativo, y en parte sí lo es, estoy de acuerdo que en parte sí lo es, pero todos tienen la obligación de cumplirlo, de tenerlo. Lo hemos tenido con otras empresas, etcétera, pero en realidad inclusive han venido aquí al colegio a tratar de prometer que iban a definir muy claramente cuáles son los alcances del seguro. Entonces esa sería la pregunta de para mí final: ¿cómo valorarían el monto de un seguro de responsabilidad civil para un verificador? Y además, ¿qué ampararía? Esa sería Yo más bien contestaría: la misma norma que debe de establecer, o el mismo contrato que establece, debe establecer la suma asegurada. No te lo establece. Nada más te dice Más así, se como debe tener un seguro de De profesiones. A ver, Sacarlas en más barato. 2 minutos nada más. No, la verdad es que todos son muy baratos. Ahorita van a ver cuánto cuesta un seguro de RC profesional, vale 3,000 pesos. 2 minutos nada más. Hemos estado hablando de una póliza de responsabilidad civil cuando ya está expedida la póliza de responsabilidad civil. Antes de expedir la póliza de responsabilidad civil, la compañía de seguros a cada uno de los profesionistas les va a dar un cuestionario. Y un cuestionario, perdón, de la ciudad, son preguntas que al profesionista lo van a encuerar. Tu nombre, tu cédula, años de experiencia, qué haces, qué no haces, cuál es tu actividad principal, todo esto. Y hay un renglón que dice suma asegurada. La suma asegurada la determinan ustedes, ni nosotros como expertos en seguros, ni la compañía de seguros. Ponen 3 opciones, la que tú me digas: 5, 10, 15, X millones. Pero la suma la determinan ustedes. Ahora, otro tema. Se termina el cuestionario, se va a la aseguradora la analiza y dice: te acepto o no te acepto con este cobro de prima o con estas exclusiones. No es de que quiero mi póliza y te la doy, no. Debe entrar a un dictamen a la aseguradora. ¿De qué depende el monto del riesgo que la compañía de seguros asuma en relación a la profesión? Que cree que va a tener en base a esa póliza. Conforme al cuestionario llenado y a la información que se le está proporcionando, los actuarios y los técnicos en la compañía de seguros van a ver cuál es el riesgo, porque la compañía de seguros entra a un riesgo, ¿sí? El riesgo puede ser mínimo, y mínimo significa que durante la vigencia de la póliza no se tenga ningún siniestro. Pueden pasar 20 años con esa misma póliza y ustedes estén pagando y nunca tengan un riesgo. Para ellos es un buen cliente, porque me estás pagando por algo que es intangible, porque o sea, sabemos que tenemos una póliza, pero no sabemos su utilidad hasta que llega el momento de un siniestro. Mientras decimos, pues yo tengo seguro. Cuando viene el siniestro es cuando dices: ¿estaba bien asegurado o mal asegurado? Es una cuestión intangible el seguro. Al final del día es un dinero que está pagando y nunca le vemos la utilidad hasta que nos cae un siniestro. Entonces, a base de la experiencia que ha tenido la compañía de seguros con emitir ese tipo de pólizas, porque no son ustedes los únicos que tienen quizás esa necesidad, son varias los ingenieros o varias las asociaciones o varias la gente que requiere una póliza como la que ustedes necesitan. La compañía ya tiene experiencia, tiene un antecedente, tiene unos análisis actuariales en los que dicen: pues este es un riesgo muy alto, este es un riesgo muy bajo. ¿Sí? Bueno, nada más para terminar el tema de la suma asegurada, que es el complemento de lo que vienen diciendo los compañeros, se hace el cuestionario, se ponen tres opciones, que se las ponen ustedes, pero al final del día, en base a la experiencia del asegurado, va a decir: pues ni Chana, ni Juana, ni Sutana.
yo te propongo 1,5 millones, por ejemplo, RC Médicos, nos pedían 1,5 millones y 5 millones. Y la aseguradora dijo, no, 1,5 millones y te sale 5,000 pesos, por decirlo, al año. Entonces, la misma aseguradora también, de acuerdo a la experiencia que tiene en el riesgo que ustedes podrían tener,